Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en la entrega de hoy con muchos temas a tratar. Así es, vamos a comenzar por el ambiente político que se va calentando. Sí, claro, y hay un intercambio entre Danilo Medina y el presidente Luis Abinader. Pero también tenemos que hablar de temas de justicia que también ha estado muy caliente, sobre todo esa audiencia de cese de medida de coerción de Jean Alain Rodríguez y lo que se dijo ahí. Así es. También el Congreso ha estado bastante ocupado en estos días y hay varios temas de primera importancia. Así es, pero también tenemos que hablar, por supuesto, sobre la tragedia en La Vega, el derrumbe de una mueblería que dejó una persona fallecida y todo lo que hay detrás de esto. Y lo que eso significa y lo que hay que hacer, no se pierdan esa parte. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ese menú. Amigos, de inmediato comenzamos con el tema de la justicia, que estuvo muy, pero muy ocupada esta semana con los casos de corrupción más importantes. En el caso Medusa, el juez de instrucción Amaury Martínez le cambió a Jean Alain Rodríguez la prisión preventiva por arresto domiciliario, uso de grillete electrónico, impedimento de salida del país y una garantía económica de 50 millones de pesos a través de una agencia de seguros. Sus abogados están realizando las diligencias para sacarlo de Najayo, lo cual ellos mismos han dicho que podría tomar una semana. Vamos a ver lo que dice el abogado Carlos Balcácer. Ya el dispositivo de la resolución, es decir, lo que dispone primero, segundo, tercero, cuarto, ya mañana estará listo. Si se inicia mañana el trámite de la fianza, que podría ser con varias compañías por el monto, un monto aproximado de 5 millones de pesos, y la búsqueda entre familia de ese dinero, estaríamos hablando de que mínimamente un viernes él se iría. Y bueno, interesante es sobre todo lo que se dijo en esa audiencia en la que solicitaba la defensa el cese de prisión preventiva y con lo cual fueron complacidos por el juez, porque fue interesante la exposición que hizo Jenny Berenice Reynoso como Ministerio Público sobre el tema de obstrucción de la justicia, porque a él se le impuso esa prisión preventiva tomando en cuenta varios elementos, entre los que estaban el peligro de fuga, el tema de distracción de las pruebas y de las evidencias, y ella se concentró en buena parte de esa exposición en probar la obstrucción de la justicia en la que había incurrido el imputado, e incluso señaló a su esposa y señaló también abogados de Jean Alain Rodríguez con el tema de intimidación de testigos, de ofrecer dinero a cambio de que no testificaran, de cartas amenazantes según Jenny Berenice Reynoso, y la verdad es que esto fue bastante revelador. Recordamos que Jean Alain está imputado en ese caso de corrupción que involucra más de 6.000 millones de pesos y que hay unas 41 personas involucradas, de las cuales varias están colaborando con el Ministerio Público, que son testigos del Ministerio Público. Y por ejemplo, decía Jenny Berenice Reynoso en esa exposición que hubo uno de esos testigos a quien le ofrecieron 1 millón de pesos para que no testificara. Vamos a escuchar a Jenny Berenice Reynoso dando estos datos sobre la obstrucción de la justicia. Esa no es la primera vez que estamos en intimidación. Y eso está también en la acusación, eso no es nuevo. Nosotros estamos viendo eso aquí. Esa no es la primera vez que nosotros lo hemos referido. Pero también se dedicó a testigos del proceso, su señoría, que le sentaban, cuando lo citaban, y le decían, ya adelante vas a pagar el abogado. Y que lo visitaron, como el caso de Luisa Fontana, honorable magistrado. Y eso nos llevó a tener que investigar a un abogado de esa banda, que eso conste en el legado que le hemos depositado, porque ya las quejas eran múltiples de obstrucción. Pero esa banda, además de ese
evidente a víctima y testigo. Nosotros tenemos 3 personas en este proceso, magistrado, en el sistema de protección de testigos por amenaza que han sufrido, que si el tribunal entiende se lo depositamos. Esa señora, Raineri Medina Sánchez, que por cierto no es parienta de Danilo Medina Sánchez, es una coincidencia, pero esa señora era la encargada de los almacenes donde se guardan los cuerpos del delito en la Procuraduría, y fue acusada porque, le imputan haber vendido cuerpos de delito, televisores, una cantidad de cosas. Entonces, parece que el Ministerio Público tiene muchas evidencias y le propuso, como se usa hoy día en la judicatura, una acusación más suave, un dictamen más blando en petición de pena, a cambio de que colaborara, y ella, como otros, lo aceptaron. Pasando a otro proceso, que es el caso Antipulpo. Pero también, igual que el que tú acabas de mencionar, con un acuerdo importante con el Ministerio Público. Exactamente. Francisco Pagán es director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, y 3 imputados más se declararon culpables esta semana en el caso Antipulpo y arribaron a diferentes acuerdos con el Ministerio Público. Veamos. Las defensas lo que han venido a este tribunal es a presentar cuestiones que no tienen ningún sustento jurídico, que no tienen ninguna base legal, y cuestiones en algunos casos que son incluso risibles, como pretender plantear al tribunal que la consecuencia de los sobornos es una falta administrativa, cuando evidentemente la consecuencia de los sobornos es una falta penal que debe ser sancionada. Ha distorsionado absolutamente cada uno de los contenidos de nuestra defensa, lo que significa que simplemente no se ha podido pulir, no ha podido entender la defensa nuestra, o que habiéndola entendido no tiene forma de enfrentarla. Y evidentemente ha acudido a distorsiones, a desnaturalizaciones de lo que hemos planteado. Interesante lo que dijo en esa audiencia Francisco Pagán, primero declarándose culpable, porque entre las acusaciones que le hacía el Ministerio Público estaba la de haber recibido 10 millones de pesos en una funda negra. Y él se declaró culpable de los cargos que le imputaba el Ministerio Público, pero aprovechó además para dejar caer algunas de las bellezas que pasaron ahí dentro de la OISOE con empresarios que llevaron dinero a su oficina, que dice él que no usó y que no lo cogió, pero que sí se lo dio para la campaña al partido. Vamos a escuchar ese pedacito. Para la campaña, para una de las campañas electorales, el señor Gómez Díaz, de Telemico, de ese canal, se presentó a mi despacho con, creo que eran 6 cheques de 25 millones de pesos cada uno. Yo no le acepté esa contribución al señor Gómez Díaz y saqué copia a esos cheques y le hice a ese señor que firmara por detrás recibiendo su dinero. Yo no lo acepté. Quedaron 2 cheques y eso se entregó para la campaña y eran 50 millones de pesos. Eso es una realidad. Eso es lo que yo quería decir en ese aspecto. Y ese dinero yo no lo usé. Bueno, y ya son 4 los imputados que han confesado y que están colaborando con el Ministerio Público en ese caso, y yo me sospecho que serán muchos más en ese y los otros casos de corrupción que está llevando el Ministerio Público con esos voluminosos expedientes. Otro de los casos también que ha tenido hechos esta semana ha sido el Coral y el Coral 5G, donde los abogados de esos casos no descartan otros acuerdos de imputados con el Ministerio Público, como ocurrió con el caso Antipulpo. Vamos a escuchar. Desde el inicio del caso Coral, el Ministerio Público presentó al oficial Raúl Alejandro Girón Jiménez como el principal delator del entramado de corrupción liderado por el mayor general Adam Cáceres y la pastora Rosy Guzmán. ¿Recuerda los mismos celulares con los mismos WhatsApp que yo hablaba ahorita?
Ahí hay una batería de transferencia desde mi misma cuenta bancaria a Randa Internacional, a Universo Empresarial. Otro de los que colaboró con el órgano persecutor es el imputado Erasmo Pérez Núñez, quien incluso ya entregó parte de sus bienes. Ya entramos en una etapa superior para concretizar lo que es la colaboración definitiva de mi defendido. Aunque hay juristas que no descartan que pudieran haber otros acuerdos entre imputados y el Ministerio Público, hay quienes siguen firmes en demostrar su inocencia. Pero la mitad de los imputados que están en el caso Coral, el Coral 5G, son aliados del Ministerio Público. Uno de ellos es el ciudadano Girón, que desde el primer momento de la investigación comenzó a colaborar con el Ministerio Público. Esto no se descarta. Rosy Guzmán y Tanner Flete no se van en ningún momento a declarar culpables porque ellos no han cometido ninguno de los ilícitos que se le imputan. Nosotros vamos a llevar nuestro caso hasta las últimas consecuencias, bajo el entendido de que nuestro representado no guarda relación alguna con el proceso. Por otro lado, hay abogados que entienden que son varios los factores que inciden en que un imputado se declare culpable. Mucha tensión, mucha presión, que el Estado, de forma avasallante, lo que se conoce como el poder punitivo del Estado, ha recaído sobre estas personas de la forma más abominable que se puede conocer. Ese es el expediente que involucra a altos oficiales que sirvieron al gobierno anterior, encabezado por el general Adán Cáceres, que era el jefe de seguridad del presidente de la República, Danilo Medina. Y recordemos entonces al mayor Alejandro Girón, que teniendo el Ministerio Público una cantidad de pruebas contra él, negoció también, y esa es la utilidad de ese recurso, y lo dijo todo. Entonces vamos a recordar este pedacito. Magistrada, por último, y esto hasta me perjudica a mí, pero lo voy a decir. Ya esto es mi último, definitivamente, para darle la palabra a mi abogado. Honorable magistrada, nosotros tenemos privilegios como militares que somos. Dentro de esos privilegios que nosotros tenemos están las cárceles militares, que son en cierta medida, honorable magistrada, un aliciente a nosotros delinquir. ¿Usted sabe por qué? Yo, como un simple mayor, que ese rango no es simple para nada en la guardia, oficial superior ya, usted me manda a mí a una cárcel militar, y mire que me estoy metiendo al medio yo mismo, pero es para que usted vea por qué uno delinque como militar. A mí hay que darme en una cárcel militar habitación con aire acondicionado, televisor, computadora con internet, mi celular 24 horas al día. Yo sé que tú te lo vas a creer porque se ha visto en personas civiles que a base de su dinero lo logran. Fácilmente estoy yo los fines de semana en cualquier villa de Jarabacoa, perdido por ahí, disfrutando un fin de semana con mi familia. Y el tribunal creyendo que me tiene preso allí. Bueno, pues vamos a otro caso, uno que concierne a esta administración. El Ministerio Público presentó 6 testigos de 23 que tiene para demostrar la culpabilidad de los imputados por el fraude y corrupción en el sorteo de la Lotería Nacional, donde el principal acusado es Luis Dicen, quien era el ex administrador de la lotería en el actual gobierno. Se trató de un fraude para que saliera en el primer premio el número 13, que casi nadie lo juega porque creen en el cuento de la mala suerte y por supuesto como estaba amañado salió. Entonces los que no parecen tener buena suerte son el administrador Dicen, el dirigente del PRM en Bonao y sus cómplices. Así que este caso también va avanzando en la justicia con la presentación del Ministerio Público de los testigos. Ese es otro caso que está blindado, Diana, con todas las pruebas y todas las confesiones, porque negociaron varios de los imputados. Claro. No tiene escapatoria y se trata de un dirigente importante del PRM.
y que era funcionario de este gobierno. Entonces, en la justicia también, el diputado Julito Fulcar, que es hermano del ex ministro de Educación, Roberto Fulcar, anunció que su familia sometió a la justicia al expresidente de la Cámara de Cuentas, el de la Cámara de Cuentas anterior, que tapó todo lo que tapó, Máximo Castillo Salas, y lo acusaron de difamación e injuria a través de medios electrónicos contra Roberto Fulcar. Dicen ellos que difundió mentiras acerca de Fulcar. Escuchemos. La especie falaz, infundada, calumniosa, mentirosa de que Roberto se encontraba en los Estados Unidos sirviendo, colaborando con el Departamento de Justicia de ese país y que había denunciado que el senador actual y presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, había recibido 15 millones de dólares de un narcotraficante. La oficina García Hidalgo y asociado conjuntamente con la oficina Acosta al depósito del querellamiento ante el departamento de la Fiscalía para que se inicien las investigaciones, corroboren lo que nosotros manifestamos y próximamente depositaremos el récord médico completo de nuestros representados. Su familia ha dicho en reiteradas ocasiones que Roberto Fulcar se encuentra en los Estados Unidos por problemas de salud. Entonces, ante estas declaraciones de Castillo Salas, pues ellos han decidido proceder en la justicia. Sí, que estaba colaborando con la justicia de Estados Unidos porque dije, lo tienen, como dice la gente aquí, cogido por el bigote. No, él fue a operarse. Ya le hicieron una operación grande y ahora viene una más de menor calado para hacer unas correcciones o algo. Tenía sangrado intestinal. Ese es un problema estomacal realmente. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y cuando regresemos nos vamos a los temas en el Congreso, donde se ha extendido la legislatura para algunos proyectos pendientes que tienen enfrentadas a las bancadas. Ya volvemos. Bueno, señores, ha sido extendida la legislatura y una legislatura extraordinaria para que se conozcan algunos proyectos que están pendientes en las cámaras. Aunque yo no sé muy bien cuándo se conocerán estos proyectos porque medio gobierno y legisladores andan para Fitur esta semana, que uno entiende que anden para allá los que tienen que ver con el sector turismo, pero por ejemplo el presidente de la Cámara de Diputados anda para Fitur en estos días. Bueno, pues justamente... Tú sabes, Diana, que Fitur es la muy influyente feria de turismo que se hace en España cada año y donde se concertan muchísimos negocios de turismo en el mundo. El pabellón dominicano es uno de los más importantes y ahí se hacen muchísimos negocios y parece que se están haciendo más. Sí, y que está muy bien, pero que a qué tiene que ir toda esa gente. Sí, es válido lo que tú estás diciendo, porque que vaya este muchacho, ¿cómo se llama? David Collado. David Collado, y quizá un administrativo, algo así, está bien. Pero ¿qué es lo que busca medio gobierno en España? Sí. En lugar de atender sus cartones aquí, ¿verdad? Sí, el presidente de la Cámara de Diputados, por ejemplo. Pero bueno, él anda para allá, pero hizo declaraciones antes de irse, aclaró que en la legislatura extraordinaria se conocerán solo los proyectos que estén muy avanzados y citó el caso de la ley electoral, la ley de aviación civil, la ley de facturación económica y la de fideicomisos, entre otras. Dijo que el Código Penal se quedaría para la próxima legislatura ordinaria. Bueno, esto él lo dijo desde Fitur, justamente. Están varias reuniones, varias comisiones reunidas para poder tener los trabajos listos para la semana entrante, comenzar con los trabajos del Pleno. En cuanto a la ley electoral, la ley orgánica de régimen electoral, ese proyecto perimió, según advirtió la Comisión Especial de la Cámara de Diputados encargada de estudiar esa ley.
así que no podrá ser discutida en la legislatura extraordinaria que ha convocado el presidente Abinader. Entonces hay que reintroducirla en la legislatura ordinaria que comienza el 27 de febrero, como cada año. Bueno, otro de los proyectos que está pendiente y del cual se ha hablado mucho en estos días es el de fideicomiso público, y que también ha mantenido enfrentados a la oposición y al gobierno sobre la forma de mejorar este proyecto de ley que vendría a regular el tema de los fideicomisos, y que parece que están los aprestos para conocerlo en esta legislatura extraordinaria, para aprobarlo en esta legislatura extraordinaria, y hay que tener ojo con la redacción de ese proyecto. Así es, porque la verdad es que el Estado, su función es ser árbitro en la sociedad, entre los diferentes sectores. Y si ha de inclinarse por algún sector, debe ser por el sector más desprotegido, por los más pobres. Eso de asociarse con empresarios privados, eso es muy delicado. No estoy diciendo que sea un acto de corrupción per se, pero se corren muchos riesgos de afectar el patrimonio público. Así que... No, mira, en este momento no existe ley de fideicomisos públicos y se están haciendo fideicomisos. No, evidentemente claro, es preferible que haya alguna ley que los regule. Ahora tenemos que tratar de que esa ley sea la mejor posible, que tenga todos los controles. Exactamente, que haya una normativa que, por ejemplo, ponga muy claro que ese sector no tiene una ley de compra y contrataciones diferente a la ley vigente para todo el Estado. Sobre todo eso. Vamos a hacer entonces una pausa y vamos a tratar una tragedia, pero también no solamente la tragedia en sí, que fue el derrumbe de un edificio en La Vega, sino lo que eso significa y por qué esas cosas ocurren. ¿Cómo es que no se le ha puesto remedio a esas situaciones? Porque no hay supervisión. Vamos a precisar varias cosas en relación con este tema cuando regresemos. Vamos a comenzar viendo a Danilo Medina, en el cual él estaba exhortando a los PLDistas, dice él, que a servirle a la población para ganar las elecciones municipales del año que viene. Cuando la gente se convence que usted va al ayuntamiento a servirle a la población. Eso es lo que no va a hacer ganar las elecciones. No le tengan miedo a que esta gente tenga, porque esta gente son muchos picos y palas, pero poca tijera. Poca cinta para que explique eso, presidente. Con lo cual está diciendo que el gobierno hace pocas cosas. Abinader, sin referirse a Danilo Medina, pero evidentemente que le dio esta respuesta. Lo que pasa es, señores, que yo no sé por qué, pero a nosotros nos rinde el dinero. Esto fue la inauguración del Centro Mamá Tingó. Estaba inaugurando una obra que es un local, un centro para la comunidad. Y frase esa de la que se ha hablado en estos días, esa frase de que es que a ellos les rinde más el dinero, que al PRM les rinde más el dinero. Bueno, pues en respuesta el gobierno reportó el cierre del año fiscal 2022 con un crecimiento económico por encima del 5%. Vamos a ver. Lo que pasa también, y yo lo reitero, es que a nosotros nos rinde más el dinero. El presidente Luis Abinader arremetió este martes contra la oposición, asegurando que el gobierno ha iniciado las obras y continuado con otras que en periodos anteriores no lograron concluir. Ningún otro gobierno, al mismo tiempo que ha iniciado grandes obras, ha terminado la cantidad de obras que estaban detenidas. Pero así como otras cosas, yo creo que le quedan pocos temas a la oposición para hablar. En ese sentido, Abinader citó algunas de las obras las cuales el gobierno tiene en planes de entregarlas este año, dentro de las cuales mencionó el teleférico de los Alcarrizos, que será inaugurado antes del 27 de febrero. Hemos tenido que lidiar con obras que estaban paralizadas por décadas,
como Montegrande, que la encontramos en un 45% y ya está en un 87%. El mandatario estuvo acompañado de los ministros de Hacienda de la Presidencia y Economía, Planificación y Desarrollo, Joch Vicente, Joel Santos y Pavel Isa, respectivamente, quienes ofrecieron datos sobre el cierre del año fiscal 2022 y las proyecciones de crecimiento para 2024, que se estima que será sobre el 4%. Ese aumento de las recaudaciones fue lo que hizo posible atender estas necesidades de la población. Generar atracción de inversión extranjera, la cual este año alcanzó o se acercó a los 4.000 millones de dólares. Mientras en el periodo 2011-2020 la inversión total en el Producto Interno Bruto representaba un 24%. En el año 2021 este coeficiente se elevó a 31%. El presidente Luis Abinader aseguró además que solo en inversión de capital para obras e infraestructuras ha destinado un 2.5% del Producto Interno Bruto para este 2023. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos de inmediato con otros temas calientes. Esta misma semana. Bueno, señores, esta semana hubo una tragedia en La Vega donde se vino abajo un edificio de 4 plantas, donde estaba una tienda de muebles, ¿verdad? RS. Una mueblería. Sí. Una mueblería vieja, evidentemente, y tradicional en La Vega. Sí. Entonces ahí quedaron atrapados 7 personas, de las cuales rescataron a 6, y desgraciadamente murió una joven madre que trabajaba y estaba en la universidad estudiando psicología, una mujer joven empeñada en echar hacia adelante, que se había reintegrado al trabajo hacía una semana por una, ¿cómo se llama? Una licencia de maternidad. O sea, ella tiene una bebé pequeñita, estaba de licencia de maternidad y hacía apenas una semana que había regresado a trabajar. Exactamente, esa niña quedó huérfana temprano, desgraciadamente. Su cadáver fue recuperado la madrugada del jueves. Antes de eso habían sacado con vida a 6, algunos con lesiones de diferentes calados. Y ella murió porque quedó atrapada entre los escombros de la edificación. Entonces, vamos a ver. El presidente Abinader solicitó una investigación de ese acontecimiento. Actuamos desde que fuimos notificados del desplome de un edificio en La Vega, acompañamos a las familias de las personas accidentadas y hacemos lo posible por preservar las vidas de quienes quedaron bajo los escombros. Esa investigación que ordenó Abinader, adelanto que será fácil. Sí. Lo que será difícil será ponerle remedio, pero es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque digo que es fácil, porque Obras Públicas no tiene mucho problema, y más si lo hace junto con el CODIA, para determinar muy simplemente qué parte de esa estructura se dio y por qué. Sí. Pero no, y de hecho el mismo día del derrumbe circularon muchos audios y muchas informaciones de personas que habían incluso trabajado en unas remodelaciones que se estaban haciendo en ese lugar, de temas de que habían quitado columnas, decían algunos, otros que ya se había hecho una advertencia de que necesitaba refuerzos esa estructura, así que no creo, como dices tú, que sea difícil determinar lo que realmente ocurrió allí. Están los videos de las cámaras de seguridad y todo, donde se ve el momento que colapsa el edificio. Pero como tú dices, ¿quién le pone coto? Bueno, lo que pasa es una cosa muy sencilla. Aquí no hay supervisión. Usted va a cualquier edificio en los Estados Unidos y en el lobby, en un lugar visible, está un documento de la más reciente revisión que hizo el Departamento de Bomberos
a las estructuras de ese edificio. Es una cosa rutinaria. Eso hay que hacerlo justamente para evitar acontecimientos como este. Entonces, si los bomberos son los encargados de hacer eso en los Estados Unidos, pero aquí los bomberos dependen de los ayuntamientos, los cuales suelen ser entidades inoperantes en la mayoría de los casos, no son previsoras. Entonces, algo hay que hacer para que todos los edificios sean rutinariamente evaluados o por los bomberos o por un cuerpo técnico de cualquier índole que sea del Estado. Si eso sigue en manos de los ayuntamientos, el Estado debería ofrecerles recursos para que puedan hacer esa revisión o hacer una ley creando una entidad de bomberos nacional, pero algo hay que hacer para que aquí se revisen todos los edificios rutinariamente para evitar esto, porque aquí cualquiera construye como le da la gana también. No, y cualquiera llega y tú te dices, bueno, pero esta tienda ya necesita más espacio, dale 2 pisos para arriba. Sí, Y busca un metro de construcción. No, y no solo eso. Mira, esa columna ahí está como en el medio. Vamos a tumbar eso. Y es parte de la estructura. Sí. Entonces, realmente hay que crear o darles a los bomberos los recursos para que lo hagan. Los bomberos que son, repito, una entidad municipal en cada municipio. O algún ente que se ocupe de eso, porque eso hay que hacerlo, porque si no sucede eso, vamos a seguir viendo tragedias de ese tipo. Lo mismo que los equipos para combatir incendios, en la mayoría de los lugares no hay, ¿eh? Y óyeme una cosa, no hay. Esa tragedia pudo ser mucho más grande, ¿eh? Porque quienes estaban dentro eran empleados solamente. Imagínate que la tienda hubiera estado llena de gente, de clientes. Exactamente, porque fue la suerte que fue un momento en que estaba cerrada. Miren, yo no olvido una entrevista que le hice al desaparecido Lilín Díaz, que fue uno de los mejores narradores de béisbol en este país, pero que además él fue jefe de los bomberos mucho tiempo y ha sido uno de los ejemplos como jefe del cuerpo de bomberos. Y en una oportunidad lo entrevisté en El Día hace muchos años y él dijo, yo le estaba hablando de la limitación de los equipos y yo le estaba planteando el tema de que hay muchísimas torres altísimas en este país y yo le hice una pregunta, ¿hasta qué piso llegan las escaleras de los bomberos? Y dijo 4. Digo, ¿y los edificios de 10, de 15 y de 20 pisos? Dice, no, a la buena de Dios. Deben haber más altas de ahí, pero definitivamente sí, que hay... que digo que en República Dominicana tienen que haber escaleras más altas de ahí, pero definitivamente hay torres más altas que la capacidad que tienen los bomberos de llegar hasta allá. Por mucho. Entonces, pero él dijo otra cosa en esa oportunidad. Él dijo, pero es que tenemos limitaciones de recursos para sofocar incendios. Él dijo, si en Santo Domingo ocurren 2 incendios grandes al mismo tiempo, tengo que advertir que los bomberos no tenemos capacidad, porque no tenemos equipos con que enfrentar 2 incendios grandes. Y digo, hay que rezar para que eso no suceda. Eso dijo Lilín Díaz hace muchísimos años. Nadie toma eso en cuenta. ¿Qué le parece? Estamos a la buena de Dios y no podemos seguir así. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta entrega. Gracias por acompañarnos en esta misma semana. El próximo sábado los esperamos a través de Telesistema 11 y también a través del canal de YouTube Uchilora. Hasta entonces.